Bien, en primer lugar, para comprender la neuroanatomía, primero tenemos que entender el mapa, ¿no? Comprender primero la parte panorámica, cómo está organizado, cómo se clasifica el sistema nervioso. Existe una clasificación general, anatómica, clásica, que es la que estoy mostrando acá, ¿no? Hablamos de un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se refiere a los órganos que están dentro de las cavidades óseas, es decir, dentro de la cavidad craneana, dentro del conducto vertebral. A eso se refiere el sistema nervioso central. Mientras que el sistema nervioso periférico son las prolongaciones precisamente, ¿no? Las estructuras nerviosas que salen de estas cavidades óseas y se van a distribuir por el resto del organismo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que se refiere al sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, correcto, tiene dos partes. El encéfalo, que viene del latín encephalum, es decir, el que está dentro del cráneo, el que está dentro de la cabeza, eso significa. Encéfalo es el conjunto de órganos que están dentro del cráneo. Y la médula espinal, ese es su nombre en la terminología castellana, médula espinal. En la terminología anglosajona le dicen el cordón espinal. Cordón espinal. No le dicen médula. Médula, en la terminología anglosajona, médula le dicen al bulbo. ¿Correcto? Médula le dicen al bulbo. Le dicen cordón espinal. Pero bueno, en la terminología castellana le decimos médula espinal. Es la porción del sistema nervioso central que está dentro del conducto vertebral. ¿Ok? Muy bien. El encéfalo está formado por tres órganos: el cerebro, el tronco encefálico y el cerebelo. ¿Correcto? El cerebro está constituido por los dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, que no son iguales, tienen diferentes funciones, ¿correcto? Y el diencéfalo. ¿Ya? El cerebro no son solo los hemisferios cerebrales como muchos creen. El cerebro también comprende el diencéfalo. Cuando hablamos del diencéfalo, estamos hablando de estructuras como el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo, el epitálamo y el metatálamo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablamos de diencéfalo, es lo que yo siempre digo: el tálamo y sus amigos, la familia de los tálamos. Eso es el diencéfalo. Tálamo, hipotálamo, subtálamo, epitálamo y metatálamo, los 5 tálamos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el diencéfalo. Y todo ello es parte del cerebro. Por otro lado tenemos el tronco encefálico, que clásicamente tiene 3 porciones: el mesencéfalo, la protuberancia o puente. A algunos les encanta el fanfarroneo de nombres. Dicen la protuberancia anular. ¿Tú sabes qué significa anular? Anular significa en forma de anillo. Y esta protuberancia no tiene forma, no es cerrada. Atrás tiene una abertura, que es parte del cuarto ventrículo, la cual es completada por el cerebelo. Eso de anular es un error. Es protuberancia nada más. Protuberancia o puente. Si quieres le puedes decir el puente de Varolius, ya que fue Varolio el que la describió por primera vez. ¿Correcto? Pero protuberancia o puente nada más. Bulbo es la tercera porción. El bulbo, por si acaso, el bulbo en la terminología anglosajona le dicen la médula. Ya les he dicho. Y eso les digo ¿por qué? Porque muchos de los libros que uno compra cuando es estudiante, pues son libros que están traducidos pues por los editores y por la gente que, bueno, le interesa traducir libros para venderlo. Y lo traducen, parece que con Google, ¿no? Parece que lo traducen pero así, literalmente. Y cuando uno lee, pues realmente puede confundirse. Por ejemplo, creo que el libro más difundido para los estudiantes de medicina de acá del Perú en neuroanatomía es el libro de Richard Snell. El libro de Snell es uno de los libros más conocidos en neuroanatomía, ¿verdad? Ustedes leen y cuando Snell habla en castellano, ¿no? Traducido, porque no creo que Snell haya sido la intención del autor, pero el autor habla en inglés. Pero ustedes leen el libro en castellano, dice medular cuando está hablando del bulbo.
Y por eso que el estudiante entra pues, en una crisis existencial terrible. Es que para la nomenclatura anglosajona la médula es el bulbo. Ellos le llaman la médula oblongata. Y a la médula espinal le dicen spinal cord, que es cordón espinal. Y por eso, mucho ojo con eso. Cuando en un libro que ustedes saben que está traducido, ¿correcto? Cuando diga medular, tengan mucho cuidado, se está refiriendo al bulbo. ¿Y cómo se dice cuando se refiere a la médula? Le dicen espinal. Espinal. Ojo con eso, para que puedan, digamos, discernir y estudiarlo con mayor precisión. Por eso que algunos pues se trauman y dicen que la neuroanatomía es difícil. No es difícil, lo que pasa es que a veces las traducciones nos complican. ¿Ok? Bien. Ahora, bulbo, algunos dicen bulbo raquídeo. ¿Acaso está en el raquis? No está en el raquis, está dentro del cráneo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y el tercer órgano del encéfalo es el cerebelo. Cerebelo, que en latín viene del cerebellum, que significa el cerebrito. El pequeño cerebrito, le decía. Por eso le pusieron el nombre, cerebelo. Bien, y la médula espinal. Por otro lado, el sistema nervioso periférico, el cerebelo también tiene sus hemisferios, perdónenme. El cerebelo también tiene sus hemisferios cerebelosos, derecho e izquierdo, y la porción central del cerebelo se llama vérnix. Vérnix. ¿Estamos de acuerdo? La porción central del cerebelo se llama vérnix. Muy bien. Mientras que el sistema nervioso periférico está formado pues por los nervios. Tenemos los nervios craneales que, como ustedes saben perfectamente, son 12 pares en la especie humana. Los nervios craneales se describen 12 pares, ¿correcto? ¿Se entiende? Del 1 al 12 en romano, en números romanos se les describe. Cada uno tiene su nombre, ¿verdad? No hay que olvidar. ¿Cómo se llama el primero? Olfatorio. El segundo, óptico. El tercero, óculomotor. Muy bien, óculomotor o motor ocular común. El cuarto, troclearo patético. Muy bien. Quinto, trigémino. Sexto, abducens. Muy bien, o motor ocular externo. Séptimo, facial, con C nada más, ¿eh? Facial. Séptimo, facial. Octavo, hace un momentito hemos hablado de él, vestíbulo coclear. Noveno, glosofaringio. Décimo, vago. ¿Se saben por qué se llama vago? Porque es flojo. Mentira. Vago en latín viene de vagari, que significa de trayecto errático, difícil de seguir, difícil de disecar. Si hoy en día, con todos los métodos de preservación cadavérica que tenemos, nos es difícil disecar el vago, me imagino cómo habrá sido en las épocas donde no había formol y donde el cadáver se comenzaba a putrefactarse a las horas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso les digo, es difícil de disecar, es complicado seguirlo al vago. Entonces le pusieron el nombre de trayecto errático. Vago, vagari, castellanizado vago. El undécimo, algunos le dicen al vago, también dicen neumogástrico. No estamos de acuerdo con eso, porque neumogástrico solamente te habla de función respiratoria y función gástrica, pero el vago tiene mucho más territorio, mucho más órganos y nervios. Entonces no es correcto, con vago se queda. No, el undécimo, el 11, ¿cómo se llama? Espinal accesorio. Espinal accesorio. Y el duodécimo, el 12, hipogloso. Muy bien, muy bien. Y los nervios raquídeos, ¿correcto?, que nacen de la médula espinal, son 31 pares. 31 pares. Y se dividen en 5 grupos. 8 cervicales, 8 pares cervicales, de C1 a C8. 12 torácicos, de T1 a T12. 5 lumbares, de L1 a L5. 5 sacros, de S1 a S5. Y finalmente un par coxígeo, un solo par coxígeo. Si sumas 8 cervicales más 12 torácicos, 20, más 5 lumbares, 25, más 5 sacros, 30, más un par coxígeo, 31 pares. ¿Quedó claro? Muy bien. Ya está.
Ahora, una clasificación más actual, porque muchos, o muchos no, muy pocos, casi nadie, comprende el sistema nervioso autónomo o visceral. Pocos se meten en este terreno. He tratado de hacer un pequeño esquema cómo se puede clasificar o subdividir al sistema nervioso autónomo o visceral. Algunos lo ponen como parte del sistema nervioso periférico. Están equivocados. ¿Correcto? Si ustedes han visto mi presentación ahí en la diapositiva inicial, todo mi currículum ahí, yo tengo maestría en neurociencias, por si acaso, sé de lo que hablo. Entonces, están errados. El sistema nervioso autónomo también tiene componentes dentro del sistema nervioso central. Revisen el libro de neurociencias del premio Nobel, Eric Kandel. Lean, es un libro grandazo, más grande que el libro de medicina interna. Revisen el libro de neurociencias de Haynes. Son libros actuales, que están traducidos, por si acaso, pero siempre digo, cuidado con la traducción. Y si conocen inglés, cómprenlo en original, en inglés sería mucho mejor. ¿Está claro? El sistema nervioso autónomo también tiene componentes dentro del sistema nervioso central, por lo tanto es absurdo ponerlo como una parte del sistema nervioso periférico nada más. ¿Estamos claros? Muy bien. El sistema nervioso simpático se divide en un simpático central y un simpático periférico. El sistema simpático central está constituido por la región posterior del hipotálamo. Los núcleos posteriores del hipotálamo participan en la actividad del sistema nervioso simpático, ¿correcto? Y en la médula espinal, la médula espinal tiene 31 segmentos, ¿no? Porque tiene 31 pares de nervios raquídeos, 31 segmentos. De esos 31 segmentos de la médula espinal, en 14 de ellos, discúlpenme, en 14 de ellos hay función simpática, en los segmentos medulares T1 hasta L2. Es decir, los 12 torácicos más los 2 primeros lumbares. ¿Me dejo entender? Es por eso que al sistema nervioso simpático en algunos textos le dicen el sistema tóraco-lumbar. Tóraco-lumbar. Al sistema simpático lo conocen como el sistema tóraco-lumbar, porque tiene en la médula espinal componentes en los segmentos medulares, en todos los torácicos, de T1 a T12 y de YAPA en los 2 primeros lumbares. ¿Correcto? Pero además también hay componente simpático en los núcleos posteriores del hipotálamo. ¿Correcto? Muy bien. Y desde un punto de vista farmacológico, al sistema simpático le llaman el sistema adrenérgico. Adrenérgico. Porque el principal neurotransmisor que libera en sus terminaciones, el principal no es la adrenalina, es la noradrenalina. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y a nivel periférico, el simpático periférico está formado por los nervios raquídeos que nacen de esos segmentos medulares que les he dicho, pues de T1 hasta L2, ¿correcto? Y las cadenas paravertebrales simpáticas. Hay 2 cadenas simpáticas a los costados de la columna que bajan desde el cuello hasta el sacro, ¿correcto? Muy bien. Y el parasimpático también lo divido, y permítanme decirlo así porque este esquema lo he hecho yo. También lo divido en parasimpático central y parasimpático periférico. El parasimpático central está formado por los núcleos anteriores del hipotálamo. Entonces ya recuerda, ya sabes, a nivel hipotalámico hay función autónoma, en la región posterior simpático y anterior parasimpático. Asimismo, hay pares craneales, hay nervios craneales que tienen función parasimpática. Y esta es una pregunta que les gusta hacer a los neurólogos. ¿Qué pares craneales tienen función parasimpática? Recontra fácil, ahí está. El 3, 7, 9 y 10. 3, 7, 9 y 10. Hemos ido revisando en los capítulos anteriores, por ejemplo, el tercer par craneal. El tercer par craneal, ¿cuál es su función parasimpática? La miosis. La miosis, en la disminución del tamaño de la pupila, ¿se acuerdan? Porque contrae las fibras circulares del iris. La miosis, esa es la función parasimpática del tercero. ¿Cuál es la función parasimpática del séptimo?
La función parasimpática del séptimo es la secreción lagrimal. Es la secreción de moco en los senos paranasales. Y es la secreción de saliva por las glándulas submandibular y sublingual. Esa es la función parasimpática del séptimo, doctores. ¿Estamos de acuerdo? Secreción lagrimal, obviamente por la glándula lagrimal. Secreción de moco en los senos paranasales. Y secreción de saliva, la glándula submandibular y sublingual. Esa es la función parasimpática del séptimo. No hay más. La función parasimpática del noveno. ¿Cuál es la función parasimpática del noveno? Secreción salival de la parótida. ¿Se acuerdan? Secreción salival de la parótida. Esa es la función parasimpática del noveno. No hay más. El décimo. Hablar de el décimo es el parasimpático por excelencia, el vago. El vago va a dar inervación parasimpática a todas las vísceras torácicas y a buena parte de las vísceras abdominales. Función parasimpática. El corazón, la función parasimpática cardíaca es de los vagos, de los pulmones, de las vías respiratorias, del estómago, de todo el intestino delgado, absolutamente todo el intestino delgado. El intestino grueso, todo el colon derecho, toda la mitad derecha del intestino grueso. Hasta ahí llega el vago. Y por supuesto, también del hígado, del páncreas, del vaso. ¿Me dejo entender? Miren toda la influencia que tiene el vago. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hablar del vago, pues de vago de flojo no tiene nada, es uno de los nervios que más trabaja. ¿Está claro? Bien, entonces eso es el parasimpático, eso nunca te olvides. ¿Hay algún par craneal que tiene función simpática? Ninguno, pues no. Arriba han visto un par craneal, no hay. Pero parasimpática sí, hay 4 nervios craneales con función parasimpática. ¿Quedó claro? Pero además de ellos, hay 3 segmentos en la médula espinal. 3 segmentitos de la médula espinal tienen función parasimpática y son segmentos sacros: S2, S3 y S4. Y es por esa razón que algunos autores al sistema parasimpático le llaman el sistema cráneo-sacro. Cráneo-sacro, ¿por qué? Por nervios craneales y segmentos sacros. ¿Se dan cuenta? Y los farmacológicos o los farmacólogos le llaman al parasimpático, le llaman el sistema colinérgico. Colinérgico, porque a nivel periférico, a nivel de sus terminaciones nerviosas, libera un neurotransmisor que es la acetilcolina. La acetilcolina. El neurotransmisor que liberan principalmente las terminaciones parasimpáticas es acetilcolina. El neurotransmisor que liberan principalmente las terminaciones simpáticas es noradrenalina. ¿Estamos claros? Sumamente simple. Y a nivel periférico, pues, los nervios craneales 3, 7, 9 y 10 y los nervios raquídeos que salen de los segmentos medulares S2, S3 y S4. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces ahora sí, pues empezamos con la descripción anatómica, que es bastante sencilla, ¿no? La médula espinal es una estructura cilíndrica alargada, como ven ahí, ¿verdad? Que ocupa los 2/3 superiores del conducto vertebral. No ocupa todo el conducto vertebral, por si acaso. No ocupa todo el conducto vertebral, solamente los 2/3 superiores. Termina a nivel de las vértebras L1, entre L1 y L2. Termina a nivel de las vértebras L1 y L2. Significa que debajo de la vértebra L2 no hay médula espinal. Por eso que aquí debajo se realiza la famosa punción lumbar para extraer, por ejemplo, una muestra de líquido cefalorraquídeo. Pero el mayor pánico que tiene el paciente es quedar inválido, quedar paralítico, porque piensa que le van a punzar la médula espinal. ¿Me dejo entender? En el adulto, debajo de L2 no hay médula espinal, porque en el adulto, y cuando hablo de adulto neurológicamente hablando, estoy hablando de 15 años para arriba. A partir de los 15 años para arriba es ¿cómo se llama? La médula espinal termina en L1, L2.
En el recién nacido y en el niño pequeñito, la médula espinal termina entre L2 y L3. En el niño pequeño, es decir, tú le vas a hacer la punción lumbar a un paciente pediátrico, a un niño de 5 años, se hace un poquito más abajo, porque la médula espinal llega hasta L2, L3. ¿Quedó claro? Y también, por supuesto, la mamá se muere de miedo de que el niño quede inválido. Entonces, ustedes tienen que saber explicar esto. ¿Está claro? Mientras más claro, más contundente, más explícito seas, el paciente te va a creer. ¿Estamos de acuerdo? Si tú vas con duda, con temor, esto el paciente de frente te va a ver duda, no va a creer en ti. Tienes que hablar claro. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, perfecto. Tenemos acá, entonces, la médula espinal termina en el recién nacido entre L2 y L3, en el adulto termina entre L1 y L2. ¿Correcto? Bien, la médula espinal mide de largo más o menos 43-45 centímetros y de ancho de 6 a 13 milímetros. Pesa más o menos de 28 a 30 gramos, como dice ahí. Sus límites, arriba continúa con el tronco encefálico, con el bulbo, ¿verdad? A nivel del agujero magno, a ese nivel se limita. Y abajo, en su extremo inferior, la médula espinal termina como si fuera la punta de un lápiz. La médula espinal termina abajo en forma de una punta, en punta de lápiz, y a eso se llama el cono medular. El cono medular. Es muy importante eso porque alguno de ustedes de repente se anima a ser neurólogo. Existe síndrome de cono medular, es decir, síndrome del extremo inferior de la médula espinal. Y es importante porque en ese cono medular están las funciones que regulan los esfínteres de la pelvis, el esfínter anal, el esfínter urogenital. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el cono medular por eso es muy importante. Y eso está a nivel de L1 y L2. ¿A qué le llamamos segmento medular? La médula espinal, como les he dicho, es una estructura alargada como un cordón y tiene 31 pares de nervios raquídeos, 31 pares de nervios salen. ¿Me dejo entender? Entonces, si a mí se me ocurre cortar a la médula espinal en pedacitos, de tal manera que de cada pedacito aparece un par de nervios raquídeos, entonces tengo 31 pedacitos. ¿Me dejo entender? Y a cada pedacito se le llama segmento medular. Entonces, un segmento medular no es otra cosa que una porción de médula espinal de la cual emergen un par de nervios raquídeos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un segmento medular. Y ese es el esquema que he hecho ahí. Un segmento medular. Una porción de la médula de donde sale un par de nervios raquídeos. Si son 31 segmentos, serán 31 pares de nervios raquídeos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, sencillo. 31 segmentos medulares, ¿ven? 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ajá. Como les he dicho, esta tablita es un lujo, ¿eh? Esta tablita la verdad me gusta mucho. La aplico en emergencias. Esta tablita me gusta mucho personalmente. Como les he dicho, la médula espinal no es del mismo tamaño que la columna vertebral, ¿no? Tiene 2/3 superiores nada más, ¿verdad? Pero la médula espinal tiene segmentos cervicales, torácicos, lumbares, sacros y coxígeo. Eso quiere decir que el segmento coxígeo de la médula espinal no está a la altura de las vértebras coxígeas. ¿Me dejo entender? El segmento coxígeo de la médula espinal está a la altura de las vértebras L1 y L2, porque ahí termina la médula. O sea, el segmento de la médula que es coxígeo está frente a vértebras lumbares. ¿Se entiende la idea? Eso quiere decir entonces que no hay una correlación directa. No hay una correlación directa entre segmento medular y vértebra. ¿Me dejo entender? Si yo veo a un paciente que llega a emergencia por un traumatismo vertebral, un traumatismo en la columna, y por ejemplo es un paciente que tiene un traumatismo a nivel de la vértebra T7, por ejemplo, a nivel de la séptima vértebra torácica,
Me pregunto, ¿qué segmento medular se habrá afectado? ¿Estamos de acuerdo? Y no va a ser T7, porque no están necesariamente a la misma altura, ¿se entiende? Para eso hay un autor que apareció, que hizo esta clasificación, esta tablita. Esta tabla la encuentran en el libro de Bergman Afifi, muy buen autor, y eso se llama la ley de Chipaut, tiene ese nombre esto, la ley de Chipaut. Es decir, si tú tienes la vértebra, para saber qué segmento medular está a ese nivel, haces esta sumatoria. Si es, por ejemplo, una vértebra cervical, para saber qué segmento medular de esa altura, sumas más 1, facilito. Si es la vértebra C3, será el segmento medular C4. Si es la vértebra C5, será el segmento medular C6. Facilito. Luego, si es de las vértebras, las 6 primeras vértebras torácicas, T1 a T6, sumas más 2. ¿Correcto? Si es la vértebra T2, por ejemplo, será el segmento medular T4. ¿Se entiende la idea? Si son las vértebras T7 a T9, sumas más 3. Si es la vértebra T7, se afectará el segmento medular T10. Y así, ¿correcto? Si es la vértebra T10, serán los segmentos L1 y L2. Si es la vértebra T11, los segmentos L3 y L4. Si es la vértebra T12, los segmentos L5 y L2. Y finalmente, si es la vértebra L1, que es donde termina la médula, ahí estará el cono medular. El cono medular, de S3 hasta el segmento coxígeo. ¿Correcto? Muy bien. Los nervios raquídeos, como les he dicho, los nervios raquídeos salen de un segmento medular, ¿verdad? Un segmento medular. Pero cada nervio raquídeo se forma por la unión de dos raíces, una raíz anterior y una raíz posterior. ¿Correcto? Raíz anterior y raíz posterior. ¿Cuál es la diferencia en ambas raíces? Creo que por acá está escrito, sí. La raíz anterior, que es la que vemos acá, suele ser más corta que la posterior. Contiene fibras eferentes, fibras motoras. Fibras eferentes, fibras motoras. Es decir, fibras que están saliendo de la médula espinal y están yendo, por ejemplo, hacia un músculo. Fibras eferentes, fibras motoras. La raíz anterior. La raíz posterior, como ven ustedes, suele ser más larga y más bien contiene fibras aferentes, fibras de entrada, aferentes, fibras que están ingresando a la médula espinal, y estas son sensitivas. ¿Me dejo entender? Muy bien, pero además, la raíz posterior presenta, como he señalado ahí, el ganglio espinal, presenta un ganglio. ¿Qué cosa es un ganglio? Estoy hablando, por si acaso, de ganglios nerviosos, porque también hay ganglios linfáticos, esa es otra cosa. Estoy hablando acá de ganglios nerviosos. ¿Qué cosa es un ganglio? ¿Qué cosa es un ganglio? De una vez, para que lo sepan, en neurociencias o en neuroanatomía, un ganglio es una masa de cuerpos neuronales. Ahí hay cuerpos neuronales que están fuera del sistema nervioso central. ¿Se entiende la idea? Eso es un ganglio neural, un ganglio nervioso. No estoy hablando de ganglios linfáticos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un ganglio neural o un ganglio nervioso es una masa de... Ahí hay cuerpo. Ustedes saben que la neurona tiene un cuerpo y tiene prolongaciones. Pues aquí hay cuerpos neuronales, pero que están fuera del sistema nervioso central. Eso se llama ganglios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Perfecto. Aunque sea pongan rojo, el reggaetón es terrible, causa daño mental. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces son los ganglios. Y estos ganglios, como están en la raíz posterior, entonces será ganglio sensitivo. Ganglios sensitivos. ¿Estamos de acuerdo? Tendrán función sensitiva. Y por lo tanto, el nervio raquídeo tiene tanto fibras aferentes como eferentes, pues.
el nervio raquídeo ya será mixto, ¿correcto? ¿Se entiende? El nervio raquídeo ya será pues mixto, tendrá fibras aferentes y eferentes. ¿Quedó claro? ¿Se entiende? Muy bien. El año pasado, me parece, a inicio del 2019, ¿no? O el 2018, no recuerdo bien, hubo en el Perú, para variar, un brote de esas enfermedades, pues, que de vez en cuando salen, ¿no? Hubo un brote, empezó en el norte del país, un brote del famoso Guillain-Barré. ¿Han escuchado? El Guillain-Barré. Salió en las noticias y todo el mundo, el Guillain-Barré, oh, su madre, ya. El Guillain-Barré es una enfermedad, digamos, es un proceso autoinmune. El sistema inmunológico ataca a nuestro sistema nervioso, pero esto no es de la nada. Generalmente se despierta por antígenos provocados por alguna infección. Generalmente son infecciones virales, o incluso también se sabe actualmente que es por una bacteria que es el Campylobacter jejuni, que es una bacteria que está presente en las heces de las palomas y en las heces de las gallinas y los gallos y los pollos. ¿Me dejo entender? Así que las personas que más riesgo tienen son las personas, pues, que tienen aves de corral. ¿Estamos de acuerdo? Pavos, gallinas, pollos, y sobre todo los que les gusta andar jugando con palomitas en el parque. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estas personas están más expuestas a esta bacteria que es el Campylobacter jejuni. ¿Ok? Pero no es la única. También hay virus que producen, el citomegalovirus, por ejemplo, también produce Guillain-Barré. Despierta, hace que el sistema inmunológico tenga una respuesta exagerada y eso ataca. ¿Ustedes recuerdan cuáles son las manifestaciones de Guillain-Barré? Lo decían hasta en las noticias, ¿no? El paciente comenzaba a tener una parálisis desde las piernas hacia arriba. ¿Me dejo entender? Y la pregunta es, anatómicamente, ¿qué ataca el Guillain-Barré? El Guillain-Barré lo que ataca son las raíces anteriores. Y si ataca raíces anteriores, entonces, ¿cuál será la principal manifestación en los pacientes? ¿Será una afectación motora, una afectación sensitiva, una afectación visceral autónoma, simpática, parasimpática? ¿Qué tipo? Tendrá afectación motora. Muy bien. El Guillain-Barré es un desorden principalmente de tipo motor. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que los neurólogos, me gustan los trabalenguas, al Guillain-Barré le dicen la polirradiculopatía anterior subaguda. En castellano, ¿qué significa? Polirradiculopatía, es decir, varias raíces afectadas, varias raíces anteriores. Polirradiculopatía anterior. ¿Me dejo entender? Entonces, perfecto. Eso es importante, como es una parte aplicativa. Bien, acá vemos otro detalle muy interesante en este cuadro, bastante bueno. Vean ustedes los nervios raquídeos. Ustedes recuerdan que los nervios raquídeos son 8 cervicales, de C1 a C8, ¿verdad? Pero vértebras cervicales son solo 7. No existe vértebra C8, existe hasta la vértebra C7, y de ahí aparece la vértebra T1. ¿Me dejo entender? Entonces miren, acá hay un evento que yo lo traduzco como si fuera una fiesta. Cuando todos van a una fiesta, por ejemplo una reunión, una fiesta, pues el que menos lleva a su pareja, ¿no? Es lo normal, ¿no? Llevas a tu pareja, pues a tu novia, a tu novio. ¿Me dejo entender? Entonces, aquí este es un tema de parejas. Mira, el nervio raquídeo C1 sale por encima de la vértebra C1, o sea, tiene su compañía. El nervio está con su vértebra. ¿Me dejo entender? El nervio raquídeo C2 sale por encima de la vértebra C2. El nervio raquídeo C3 sale por encima de la vértebra C3, y así sucesivamente hasta C7. Por eso dice acá claramente, los nervios C2 a C7 emergen sobre o superior a los pedículos, es decir, a las vértebras. Pero no se compliquen la vida, a las vértebras. C7. ¿Me dejo entender? Pero ¿qué ocurre? Siempre en la fiesta se va a afectar porque nunca falta el que va solo, pues. El forever alone. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, este va solo, va sin pareja, entonces luego pues va a querer estar ahí bailando con la que no le corresponde. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el nervio raquídeo C8 no tiene vértebra correspondiente. Entonces, él sale entre las vértebras C7 y T1. C7 y T1. ¿Estamos de acuerdo? Y por culpa de él, el nervio raquídeo T1 ahora sale por debajo de la vértebra T1. El nervio raquídeo T2 por debajo de la vértebra T2 y todos los demás nervios raquídeos desde T1 hasta el cocigio emergen por debajo de los pedículos de su respectiva vértebra. ¿Se dan cuenta? Bastante simple, ¿verdad? En pocas palabras, en resumen, los nervios raquídeos C1 a C7 salen por encima, superior a su respectiva vértebra. El nervio raquídeo C8 sale entre las vértebras C7 y T1. Los demás nervios raquídeos salen por debajo de su respectiva vértebra, o sea, de T1 hasta abajo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. No lo olviden. Bien, vean ustedes acá. Por debajo del cono medular, ¿se acuerdan el cono medular? Era la última porción de la médula. Acá hay como quien dice la dura madre que es la meninge, llega hasta abajo, lo he pintado de verde ahí, forma el llamado saco dural. Este saco dural se extiende desde L1 L2 hasta S2 S3 y contiene la cisterna lumbar, es decir, contiene una gran cantidad de líquido cefalorraquídeo. Les comento que prácticamente la mitad de todo el volumen de líquido cefalorraquídeo está a este nivel. La mitad del líquido cefalorraquídeo está en este saco dural, en la cisterna lumbar. ¿Se entiende la idea? Es por eso que este es el sitio de elección para punzar y extraer una muestra de líquido cefalorraquídeo. ¿Correcto? Y además contiene la cauda equina. ¿Qué significa cauda equina? Excelente, la cola de caballo. ¿Estamos de acuerdo? La cola de cauda es cola, equino, caballo. La cola de caballo. ¿Qué cosa es la cola de caballo? La cola de caballo son todas estas raíces, todos estos nervios lumbares y sacros, ¿correcto? Que están bajando, pues. Ahora uno dice, ¿y si yo hago una punción lumbar? Si yo hago una punción lumbar, ¿me dejo entender? ¿Corre el riesgo de pinchar uno de estos nervios de la cauda equina? Sin duda la aguja se mete entre estos nervios y la pregunta es, ¿por qué no lo pinchas? La verdad que yo nunca he visto que alguien tenga una lesión nerviosa como producto de una punción lumbar, nunca he visto. Y la única explicación que encuentro es muy sencilla, es como que por ejemplo las damas, las chicas acostumbran a usar el cabello largo, ¿verdad? A ver, agarren el cabello y métanlo en un balde de agua. El cabello está flotando ahí. Ahora agarren una aguja y traten de pinchar un cabello. ¿Podrán hacerlo? No, porque los cabellos se evaden entre la aguja, ¿me dejo entender? Se mueven, es lo mismo. La cauda equina está flotando en líquido cefalorraquídeo. Es como un mechón de cabellos. Que la aguja pues entre y pum, pinche un nervio muy difícil. Cuando tú metes la aguja, los nervios se mueven, se desplazan. ¿Me dejo entender? Ya tú tendrías que estar pues ahí buscando al nervio, ya sería crueldad. Pues. Te vas preso con toda seguridad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero uno entra con la aguja, saca líquido y con la misma sale. Así que punzar un nervio pues es prácticamente imposible. ¿Estamos claros? Muy bien, ya saben eso. Ahí está la famosa cauda equina. Y por eso ahí está la famosa punción lumbar. La punción lumbar es un procedimiento que consiste en introducir una aguja, como dice ahí, en la cisterna lumbar. Se hace con la finalidad de extraer líquido cefalorraquídeo, medir o disminuir la presión intracraneal también, la presión intracraneana, instalar también o poner agentes terapéuticos. Pero más frecuente es para tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo. Se hace en el adulto por debajo de la vértebra L3 y en niños por debajo de la vértebra L4. ¿Se acuerdan por qué? Porque en niño la médula termina entre L2 y L3, en adulto termina entre L1 y L2. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien.
Y esto también por ahí es una pregunta. ¿Qué estructuras atraviesa la aguja cuando haces una punción lumbar? Atraviesas piel, tejido celular subcutáneo, el ligamento supraespinoso, el ligamento interespinoso, luego el ligamento amarillo o interlaminar, el espacio epidural, la dura madre, la aracnoides y finalmente llegas al espacio, a la cisterna lumbar. ¿Estamos de acuerdo? La posibilidad de lesionar nervios es remota. Muy bien. La morfología interna, es decir, cómo es la médula por dentro. Muy fácil. Dentro de la médula espinal hay dos zonas bien notorias. La sustancia gris, ¿no? Y la sustancia blanca. En todo el sistema nervioso van a ver eso. Sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris, ¿en qué consiste? La sustancia gris es la zona donde hay cuerpos neuronales. La sustancia gris, ¿correcto?, contiene cuerpos neuronales. Y la sustancia gris en la médula espinal, mira, ve, tiene forma de una letra H. Tiene forma de una, algunos dicen como una mariposa, también dicen algunos, o forma de una letra H. ¿Qué partes se describen en la sustancia gris de la médula espinal? Dos astas anteriores, astas, cuernos. Dos cuernos o dos astas anteriores. Dos astas posteriores. ¿Me dejo entender? Dos astas posteriores. Y una comisura gris. Una comisura gris. Ahora viene este término, comisura. En neuroanatomía, el término comisura significa que une las dos mitades, que une la mitad derecha con la mitad izquierda. Eso significa en neuroanatomía comisura. ¿Correcto? En este caso estamos viendo una comisura gris, un puente de sustancia gris que está uniendo la mitad derecha con la mitad izquierda. ¿Correcto? Muy bien. Comisura gris. Tanto las astas anteriores, las astas posteriores y la comisura gris se encuentran a lo largo de toda la médula espinal. ¿Estamos de acuerdo? Están presentes en toda la médula espinal. Pero además podemos encontrar las astas laterales. Las astas laterales, que como he escrito ahí, solamente están presentes en 14 segmentos, en los segmentos T1 a L2. Es decir, en los 12 torácicos más los dos primeros lumbares. ¿Te acuerdas qué función tenían esos segmentos? ¿Lo vimos, se acuerdan? Eran los segmentos que tenían función del sistema simpático. ¿Me dejo entender? Eso quiere decir entonces que estas astas laterales contienen neuronas viscerales simpáticas. Neuronas viscerales simpáticas, ¿correcto? Y están presentes solamente en esos segmentos de T1 hasta L2. Muy bien, ahí vemos otro segmento de la médula, ¿no? Ahí vemos la sustancia gris. Y la sustancia blanca, ¿a qué se debe que sea más clara? La sustancia blanca se le denomina así pues porque es más clara. Y es más clara, ¿por qué? Porque contiene axones, y axones revestidos con mielina. Con mielina. La mielina, seguramente en histología han visto, es material fosfolipídico, es fosfolípido, cuya función es un aislante eléctrico. Es un aislante eléctrico que ayuda a que el impulso eléctrico vaya con mayor velocidad. Con mayor velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Precisamente esta gran cantidad de fosfolípidos que forma la mielina es lo que le da el aspecto más claro a la sustancia blanca. Entonces, que quede claro, la sustancia gris está formada por cuerpos neuronales y la sustancia blanca está formada por axones, fibras nerviosas, axones, ¿estamos de acuerdo? Que están revestidos con mielina. Eso quiere decir axones de alta velocidad nerviosa, alta velocidad de conducción. Bien, en la sustancia blanca se describen los cordones. Tenemos dos cordones anteriores, ¿lo ven ahí? Dos cordones anteriores, dos cordones laterales y dos cordones posteriores. Bastante simple, 6 cordones, 2 anteriores, 2 laterales, 2 posteriores. ¿Correcto?
Los cordones anteriores, y solamente los cordones anteriores, están unidos por la comisura blanca. En la médula espinal, delante de la comisura gris, hay una finísima comisura blanca. ¿Correcto? Muy bien. Que une los cordones anteriores, nada más. Muy bien. Asimismo, observen los cordones posteriores. Miren los cordones posteriores. Son grandes, ¿verdad? Cada cordón posterior está dividido por un surco. Cada cordón posterior está dividido por un surco. Como está escrito ahí, se llama surco intermedio o paramediano. Y divide a cada cordón posterior en dos fascículos, bastante conocidos. El fascículo de Gol, o fascículo gracilis, y fascículo de Burdak, o fascículo cuneatus, o cuneiforme. ¿Correcto? Esos son los famosos fascículos de Gol y Burdak, como los suelen mencionar. Los fascículos de Gol y Burdak. Gol, fascículo gracilis, y Burdak, fascículo cuneatus o cuneiforme. Más interno es el de Gol, más externo es el de Burdak. ¿Quedó claro? Están en el cordón posterior. Los fascículos de Gol y Burdak ocupan los cordones posteriores de la médula espinal. ¿Ok? Muy bien. Ahora hablamos de la sistematización. ¿Cómo están organizados los cuerpos neuronales en la sustancia gris? ¿Cómo están organizados los axones en la sustancia blanca? Empezamos. En la sustancia gris, los cuerpos neuronales no están desorganizados, están organizados, como dicen ahí, se agrupan, se asocian de acuerdo a las funciones que van a cumplir sobre diferentes partes del cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? A lo largo de la historia, que no es muy larga, la historia de la neurociencia, con las justas tendrá 120 años más o menos de la neurociencia tal como la conocemos, tendrá 100 años, 120 años como máximo, ¿correcto? Todo comienza con un español, Santiago Ramón y Cajal. A quien le interese la neurociencia, le invito a que busquen información. Él es el padre de la neurociencia moderna, Santiago Ramón y Cajal, español de Aragón, Petilla de Aragón, en España, ¿correcto? Busquen, lean sobre su biografía, todo. Es impresionante. Es así como Mendeleev en química, que predijo el orden de los elementos en la tabla periódica, ¿verdad? Tal es así que uno puede, incluso hasta predijo funciones de elementos aún no descubiertos. Y hoy en día los químicos, ¿cómo se llama? Descubren un nuevo elemento y prácticamente se dan cuenta que Mendeleev tenía razón, ¿verdad? Igual, Santiago Ramón y Cajal es el padre de la neurociencia. Entonces les invito a que revisen internet, hay bastante información, hasta videos en YouTube al respecto, muy bonito. Entonces, ¿cómo se llama? A punta de microscopio nada más, ¿ah? A punta de microscopio descubrió toda la organización neuronal y todas las vías nerviosas que hasta la actualidad se conocen. ¿Ok? Muy bien, entonces es impresionante. Bueno, la cosa es de que a lo largo de la historia de la neurociencia, las neuronas, los cuerpos neuronales que hay en la sustancia gris, los autores lo han organizado como se les ha ocurrido. Primero apareció una organización de núcleos, pues núcleos. Y a algunos profesores les gusta enseñar esto y ni siquiera entienden por qué, pero lo enseñan de memoria porque dice que así le enseñaron. Ese es todo su argumento. Entonces, estamos de acuerdo, pero existe la actualización por si acaso. Un médico debe estudiar, siempre, toda su vida. Hay núcleos, se describían 18 núcleos a este nivel. A algunos les encantaba mencionar el núcleo póstero marginal de Waldeyer, el núcleo de la sustancia gelatinosa de Rolando, el núcleo corno-dorsal de Bechterew, el núcleo de la columna torácica de Clark. Hay una serie de núcleos ahí. Por supuesto los conozco, pero la verdad se los digo así con autoridad moral, no sirven para nada. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de inicios de 1900. Para 1950 apareció un sueco, Rexed es un neurólogo sueco, que organizó la sustancia gris en láminas. ¿Cuántas láminas? 10 láminas. Algunos autores hasta la actualidad hablan de las láminas de Rexed. 10 láminas.
Por si acaso, siempre es necesario mencionar, las 6 primeras láminas, las láminas de la 1 a la 6, están en el asta posterior. ¿Se dan cuenta? En el asta posterior están las láminas de la 1 a la 6. Es decir, son las láminas... no les he explicado todavía eso. Después un rato les voy a explicar mejor. Lámina 1 a la 6 está en el asta posterior. Luego, en el asta anterior están las láminas 8 y 9. 8 y 9. En la comisura gris, en la zona lateral, está la lámina 7. La lámina 7. Mientras que en la zona central de la sustancia gris es la lámina 10. Lámina 10. ¿Correcto? Son 10 láminas. ¿Se ha entendido? Muy bien. ¿Ustedes saben de dónde sacó Rex este estudio? Hay 2 artículos publicados en la Sociedad Mundial de Neurociencias, que es los estudios de Rex en 1952 y 1954, estudios en gatos. Estudios en gatos. ¿Estamos de acuerdo? No sé qué tanto se asemeja la médula espinal de un gato a la médula espinal nuestra. ¿Correcto? Muy bien. Pero la división actual, y esta es la división que hacen los americanos desde 1990 para adelante. Miren, 1990, ya estamos hablando de casi 30 años, y algunos todavía no la conocen acá. Ya casi un tercio de siglo. ¿Estamos de acuerdo? Esta clasificación. Los americanos siempre simplifican todo. Y la verdad que casi siempre la chuntan, ¿no? Casi siempre tienen una organización mucho más concreta. Y esta es la organización actual de la sustancia gris. En 4 columnas. 4 columnas, porque obviamente los americanos entienden que la sustancia gris está así, en sentido vertical en la médula espinal. 4 columnas. ¿Cuáles son? En las astas anteriores, es la columna somatomotora. Somatomotora. La mitad anterior de la comisura gris es la columna visceromotora. Visceromotora. La mitad posterior de la comisura gris, columna viscerosensitiva, y el asta posterior, somatosensitiva. ¿Quedó claro? Somatosensitiva. Bien, entonces esas son las 4 columnas. ¿A qué se refiere? Les menciono, ¿a qué se refiere somatomotor? Se refiere a inervación motora voluntaria, inervación de músculos estriados. Es decir, las neuronas que van a mandar información a músculos estriados voluntarios, esas neuronas se encuentran en el asta anterior, y eso está perfectamente demostrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué se refiere visceromotora? Neuronas motoras, pero que mandan inervación a músculo liso, a músculo de vísceras. ¿Estamos de acuerdo? Viscerosensitiva, al revés, que recoge información sensitiva visceral, inervación sensitiva visceral. Y somatosensitiva, que recoge inervación sensitiva de paredes corporales, ¿me dejo entender? Sensibilidad general, a eso se refiere. ¿Quedó claro? Muy bien. Esas son las 4 columnas. Bien, eso era la sustancia gris. Y la sustancia blanca, miren, ve los esquemas así longitudinales que hay. La sustancia blanca está formada por axones. ¿Se acuerdan que les dije? Axones mirínicos. Estos axones se agrupan también. Se agrupan de acuerdo a sus funciones. Por ejemplo, todos los axones que vamos a conducir información de dolor, por ejemplo, nos juntamos en un lado. Todos los axones que vamos a recoger información, por ejemplo, de posición del cuerpo en el espacio, se juntan en otro lado. Todos los axones que vamos a conducir temperatura, nos juntamos acá. Todos los que vamos a conducir tacto, en otro lado. ¿Me dejo entender? Los axones se organizan. Esto es una maravilla. ¿Estamos de acuerdo? Se organizan. Y ese conjunto de axones, ¿cómo se llama? Ahí está. Se llaman haces, fascículos o tractos. Entonces los axones van a formar haces, fascículos, tractos, y cada fascículo tendrá una función específica.
¿Estamos claros? ¿Se entiende? Y de acuerdo a la dirección pues de estos axones, habrán pues fascículos que suben, generalmente son fascículos ascendentes, son fascículos sensitivos, y habrán fascículos que bajan, esos serán los motores, descendentes, motores. Entonces generalmente esa es la norma. Hay excepciones, pero no voy a entrar en tanto detalle. ¿Correcto? Los fascículos ascendentes suelen ser sensitivos y los descendentes suelen ser motores. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Muy bien. Por ejemplo, y ahí tienen su... Bueno, vamos a irlo viendo. Ahí está. Este esquema lo he elaborado yo. Un garabato ahí. ¿Cuáles son los principales fascículos sensitivos en la médula espinal? ¿Cuáles son los principales fascículos sensitivos en la... Y por el nombre te vas a dar cuenta. Mírame. Este fascículo que vemos ahí. Con H, ETA. Haz espinotalámico anterior. Haz o fascículo, es lo mismo. Espinotalámico anterior. ¿Verdad? Si se llama espinotalámico, el nombre te lo está diciendo, que va de la médula espinal al tálamo. ¿Y quién está más arriba? ¿El tálamo o la médula? El tálamo. Por lo tanto, este es un fascículo ascendente. Y si es ascendente, será sensitivo, pues, sensitivo. Jamás será lo mismo decir fascículo tálamo espinal. No es lo mismo decir espinotalámico que decir no, que el orden no se importa el orden acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Entonces acá sí hay que ser muy escrupuloso, muy minucioso con el orden de los términos. No será lo mismo decir fascículo espinotalámico que tálamo espinal, porque el nombre te está diciendo si sube o baja. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el haz espinotalámico anterior, ¿qué significa? Un haz, un conjunto de axones que está yendo de la médula espinal hacia el tálamo. Por lo tanto es ascendente y por lo tanto es sensitivo. ¿Está claro? No hay discusión ahí, es muy sencillo. Y además, ¿y por qué se llama anterior? Porque está por el cordón anterior de la médula espinal, pues. Está en los cordones anteriores de la médula espinal. Y así como hay un haz espinotalámico anterior, ahí les presento el otro haz, espinotalámico lateral. Igualito. Ascendente sensitivo, pero este viaja por el cordón lateral de la médula espinal. ¿Correcto? Y asimismo vemos en la zona más lateral los haces espinocerebelosos, anterior y posterior, que se encuentran en los márgenes de los cordones laterales de la médula, en la zona más lateral de la médula. ¿Correcto? En la zona más lateral de la médula. ¿Ok? Los márgenes. Entonces, ¿los espinos cerebelosos serán ascendentes o descendentes? Ascendentes, por lo tanto son sensitivos. ¿Quedó claro? Muy bien. Y luego en el cordón posterior, ¿se acuerdan? Teníamos el haz de Gol y el haz de Burdak. Claro, bueno, en ese sentido los nombres no dicen nada más que el nombre del autor que lo descubrió, ¿no? Gol y Burdak. Se han quedado con ese nombre y a todo el mundo les encanta decir ese nombre. En los haz de Gol y Burdak les encanta, y con el punto de la función quedan calladitos. Estos, te cuento, que estos haces de Gol y Burdak van de la médula espinal al bulbo. Los dos, el haz de Gol y Burdak, van de la médula espinal al bulbo. Por lo tanto, su nombre debería ser los haces espinobulbares. Así se deberían llamar. Sin embargo, ningún libro les llama así. Le llaman el fascículo gracilis, que es el de Gol, y el fascículo cuneatus o cuneiforme, que es el de Burdak. Pero ya sabes que estos van de la médula espinal al bulbo y van por el cordón posterior. Y si van de la médula espinal al bulbo son ascendentes, por lo tanto son sensitivos. ¿Está claro? Muy bien, doctores. Esos son los ascendentes. Y los descendentes, los que bajan, mira acá, el haz córtico-espinal anterior y el haz córtico-espinal lateral. Esos son los principales. Los haces córtico-espinales, ¿qué significa?
que vienen de la corteza cerebral, y llegan hasta la médula espinal. Córtico se refiere a la corteza cerebral, de la corteza cerebral a la médula espinal. Por lo tanto, están bajando. Y si bajan, son descendentes, son motores. Tienen un sinónimo, los haces córtico-espinales. Al haz córtico-espinal también se le conoce mundialmente con este nombre, el haz piramidal. No sé si han escuchado. El haz piramidal. ¿Por qué? Porque estos haces al bajar, pasan por las pirámides vulvares, las pirámides del bulbo. Ocupan las pirámides del bulbo. ¿Correcto? Entonces, por eso se le llama los haces córtico-espinales o haces piramidales. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, empezamos con la sistematización sensitiva. En primer lugar, miren ustedes, ahí vemos en el esquema dos segmentos medulares, ¿no? Y vemos los nervios raquídeos. Cada nervio raquídeo se va a distribuir por un área de piel, por un área de la piel. ¿Me dejo entender? Su inervación sensitiva se va a distribuir por un área de la piel, y esa área de la piel se llama dermatoma. Derma, piel, toma, parte. Una parte de piel que esté inervada sensitivamente por un nervio raquídeo. ¿Quedó claro? Una pregunta: ¿cuántos pares de nervios raquídeos hay? 31 pares de nervios raquídeos, ¿verdad? Por lo tanto, yo esperaría encontrar 31 dermatomas, ¿verdad? Sin embargo, no es así. No es así. Los dermatomas son 29. 29. En pocas palabras, ¿qué nervios raquídeos no forman o no tienen dermatoma? Los dos extremos. Los dos extremos. C1, el primer cervical, no tiene dermatoma, y el coccígeo tampoco tiene dermatoma. ¿Por qué? Porque estos dos son puramente motores. Son puramente motores. ¿Quedó claro? Por lo tanto, los dermatomas no son 31. Los dermatomas son 29. Desde C2 hasta S5. ¿Estamos de acuerdo? Desde C2 hasta S5. Y por ahí, bueno, esto ya lo irás aprendiendo en el futuro. En dónde se encuentra cada dermatoma, en qué parte de la piel se encuentra. Por lo pronto, yo te sugiero que te aprendas 4 dermatomitas nomás, porque eso es la base para entender los demás. 4 dermatomitas. El primer dermatoma, ¿cuál será? C2. ¿Dónde se ubica? En el dorso de la cabeza, en la parte posterior de la cabeza. Parte posterior de la cabeza y la parte alta de la nuca, ahí está el dermatoma C2. C2. ¿Quedó claro? El dermatoma T2, perdón, T4, discúlpenme, T4, ¿dónde se ubica? A nivel de los pezones, a nivel de las tetillas, ¿correcto? Ahí está el dermatoma T4. El otro dermatoma, T10, ¿dónde se ubica? A nivel del ombligo, a nivel del ombligo, T10, a nivel del ombligo. Y luego, el último dermatoma, S5, ¿dónde se encuentra? Alrededor del orificio anal, en la región perianal. Ese es el último dermatoma. ¿Quedó claro? Nada más, muy sencillo. ¿Está claro? Dermatoma C2, dorso de la cabeza, dermatoma T4, pezones o tetillas, dermatoma T10, ombligo, dermatoma S5, región perianal. ¿Correcto? ¿Ya? Este año, bueno, el año pasado, el anteaño ya, 2018, en el ENAM, ¿han escuchado hablar del ENAM? El examen nacional de medicina. En el examen nacional de medicina preguntaron qué dermatoma se encuentra en la parte alta del muslo. Y la respuesta era dermatoma L1. ¿Correcto? Entonces, por les digo, eso ya para los internos. Poco a poco más adelante ustedes deberán ir aprendiendo los dermatomas. ¿Quedó claro? Muy bien.
En cuanto a la sensibilidad, ¿cómo se clasifica? La sensibilidad se clasifica en 3 tipos. Se clasifica en sensibilidad exteroceptiva, propioceptiva, interoceptiva. ¿Correcto? Ahí más adelante está la definición. La exteroceptiva se subdivide en 2, protopática y epicrítica. Protopática y epicrítica. La propioceptiva se divide en 2, consciente e inconsciente. Propioceptiva se divide en 2, consciente e inconsciente. Por si acaso, también es importante mencionar, especialmente en los libros de fisiología, a la sensibilidad propioceptiva le llaman la sensibilidad profunda. Los fisiólogos a la sensibilidad propioceptiva le llaman la sensibilidad profunda. ¿Correcto? La exteroceptiva es la superficial. Y la interoceptiva es de las vísceras. Esta es de las vísceras. ¿Correcto? ¿Me han entendido hasta ahí? Muy bien. La sensibilidad protopática tiene manifestaciones. ¿Cuáles son? El tacto, el dolor y la temperatura. Esas son las manifestaciones, la expresión de la sensibilidad protopática. El tacto, pero estoy hablando de tacto grueso. También le llaman tacto grueso o tacto protopático. ¿Qué significa? Si yo quiero evaluar en un paciente el tacto protopático o tacto grueso, por supuesto esto siempre se hace con los ojos vendados. Se le tapa al paciente los ojos y se le dice que extienda la mano. Entonces la primera pregunta que se le hace, se le coloca un objeto en la mano al paciente y la primera pregunta que se le hace es: ¿usted percibe algún objeto sobre su mano? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Simplemente es presencia o ausencia de tacto. Eso es el tacto grueso o tacto protopático. ¿Me dejo entender? La percepción es si estás o no estás tocando algo. ¿Se entiende? Eso es el tacto grueso, el tacto protopático. ¿Se entiende la idea? El dolor, por supuesto, el dolor no tiene forma objetiva, no tiene una forma objetiva de cómo graduarse el dolor. Cada persona tiene su propia percepción. Para alguien un dolor puede ser muy intenso, para otro puede ser más estoico, resistir mejor y no les duele tanto. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, si yo tengo 2 pacientes, por ejemplo, uno es albañil de construcción civil, ¿no? Y le quiero evaluar dolor, le pincho acá con una aguja estéril, le pincho acá un dedo, ¿correcto? Y le pregunto si le duele o no le duele, ¿no? De repente un constructor civil que agarra ladrillos, fierros, tiene las manos pues callosas y todo lo demás, le pincho acá, de repente ni siente, ¿correcto? Pero si es un estilista, un maquillador, de repente le pincho acá y se desmaya. Entonces, es subjetivo. El olor sin duda alguna tiene un componente subjetivo, límbico, emocional. ¿Me dejo entender? Entonces, no hay una forma. Por eso siempre cuando uno pregunta al paciente, se le pregunta, ¿ahora le duele tanto? Sí. Y le duele cuando comenzó el dolor, para él, ¿no? Para él. Cuando comenzó el dolor, ¿ahora está el doble, el triple o está la mitad, ha bajado? Se le pregunta así. Porque es su subjetividad, ¿me entienden? Bien, pero el dolor entonces, en pocas palabras, se califica como presente o ausente también. Entonces, y la temperatura, también hablo solamente de caliente o frío. ¿Estamos de acuerdo? Eso es la sensibilidad protopática. La epicrítica, un ratito, eso lo vamos a ver un ratito. La epicrítica es la sensibilidad fina, discriminativa. ¿Qué significa la palabra discriminar? Ahora acá anda tan de moda, pero con otro sentido, ¿no? Pero ¿qué significa objetivamente la palabra discriminar? Discriminar es diferenciar, hacer diferencias. ¿Estamos de acuerdo? La sensibilidad epicrítica en los textos la mencionan como la sensibilidad discriminativa.
¿Qué significa? Por ejemplo, el tacto, pero tacto fino, tacto epicrítico, tacto discriminativo. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, cuando tú vas a sacar tus moneditas del bolsillo, haces una inspección rápida con la yema de los dedos y sabes cuál es la moneda de 5 soles, la moneda de 1 sol, la moneda de 20 céntimos. Es fácil de identificar con los dedos en la mano, ¿sí o no? Ahí estás haciendo, estás viendo con los dedos prácticamente. ¿Me dejo entender? ¿Está claro? Muy bien. Igual cuando una persona toca, por ejemplo, a un paciente yo le tapo los ojos y le pregunto si le estoy tocando o no, le pongo un objeto en la mano. Si él me dice sí o no, estoy evaluando sensibilidad protopática. Perfecto. El paciente me dice sí, estoy percibiendo un objeto, tengo un objeto en la mano. Perfecto. Sensibilidad protopática, bien. Ahora, ¿puede usted describir el objeto? Claro, el paciente está con los ojos vendados, entonces el paciente va a comenzar a tocarlo. ¿Me dejo entender? Entonces me va a decir, bueno, es un objeto alargado, cilíndrico, más o menos duro, un extremo es redondeado, el otro extremo tiene punta. ¿Me dejo entender? Lo va a describir. Va a describir la textura, va a describir la forma, va a describir si es duro o blando. ¿Me dejo entender? Eso es el tacto fino, eso es el tacto discriminativo. ¿Estamos de acuerdo? Ese tacto discriminativo es el que usan las personas invidentes, las personas que han perdido la visión en el alfabeto braille, caracteres en alto relieve. Eso es tacto discriminativo. ¿Estamos de acuerdo? Que lo usan las personas invidentes. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, eso es lo importante. Entonces, tacto fino, es tacto epicrítico. Muy bien. Eso es lo principal. Ahora miren acá. El tacto protopático es conducido en la médula espinal por este haz. ¿Qué haz era ese? El haz espinotalámico anterior. Ahora ya sabes algo más. El haz espinotalámico anterior es un conjunto de axones, es un fascículo ascendente sensitivo que viaja por el cordón anterior de la médula espinal y está conduciendo información de tacto protopático. La información de dolor y temperatura viajan por el haz espinotalámico lateral. ¿Correcto? Entonces el haz espinotalámico lateral, ya sabes, viaja por el cordón lateral de la médula espinal, por ahí viaja la información de dolor y temperatura. La sensibilidad epicrítica y propioceptiva consciente. No te expliqué qué cosa es propiocepción consciente. Epicrítica ya te dije, ¿no? Tacto fino, discriminativo. ¿Estamos de acuerdo? Y propiocepción consciente, ¿qué es? Propiocepción consciente es la percepción de la posición y del movimiento. Percepción y movimiento corporal. No toda la sensibilidad está en la piel, doctores. No toda la sensibilidad está en la piel. Esa es una forma de sensibilidad. Percibir en qué posición te encuentras también es sensibilidad. Percibir si te estás moviendo o no también es sensibilidad. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, cualquiera de ustedes, sin necesidad de mirarse, me podría decir claramente cuál de sus dos rodillas está más doblada. ¿Verdad? ¿Cuál de sus dos rodillas en este momento la tienen más flexionada? ¿O sobre qué pie están pisando más? ¿O sobre si están pisando con el borde externo del pie, el borde interno del pie, o todo el pie? ¿O sobre la punta o sobre el talón? No necesitan mirarlo, ¿verdad? Ustedes pueden darse cuenta en qué posición se encuentra. Ustedes pueden darse cuenta sin mirarse en un espejo cuál de sus dos hombros está más elevado. ¿Verdad? O su cabeza hacia qué lado está inclinada. ¿O necesitan un espejo para saber en qué posición están? ¿No? Ustedes se dan cuenta perfectamente, o cuál de sus dos codos está más doblado. Sin necesidad de mirarse, ustedes se pueden dar cuenta de eso. ¿Verdad? O sea, tienen un sentido de la posición. Eso es sensibilidad propioceptiva consciente. Y asimismo, también si están en movimiento o no, también se percibe. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, yo al paciente, por ejemplo, un paciente neurológico, está echadito en su cama,
Entonces, señor, le pido permiso, le explico el procedimiento, le pongo un tapaojos para que no se asuste. Los pacientes a veces son muy lábiles en ese sentido. Le digo, le voy a explicar el procedimiento, le pido permiso, el paciente autoriza, le tapo los ojos, perfecto, en presencia de la enfermera siempre al costado. Y el paciente, por ejemplo, le agarro la manito, le cojo el dedo pulgar y le digo, señor, ¿siente usted que le estoy tocando o no? Sí, doctor, siento que me estoy tocando. Perfecto, la sensibilidad protopática funciona. ¿Correcto? ¿Se entiende? Muy bien. Si le pongo un objeto y le pido que lo reconozca, la sensibilidad epicrítica funciona. ¿Correcto? ¿Se entiende? Luego agarro la manito del paciente y le doblo el codo, le levanto el antebrazo así, le doblo el codo. ¿Estamos de acuerdo? Señor, ¿usted siente que lo estoy moviendo, sí o no? Si el paciente dice no, le está fallando la sensibilidad propioceptiva, consciente. Le estás moviendo y el paciente, no doctor, no siento que me mueve. ¿Me dejo entender? La sensibilidad cutánea le funciona, pero no le funciona la sensibilidad propioceptiva. ¿Me dejo entender? Y si me dice que sí siente el movimiento, pues evidentemente le funciona la sensibilidad propioceptiva consciente. Le pregunta, señor, y tiene las dos rodillas, flexiona una rodilla. ¿Cuál de sus dos rodillas está más flexionada? Y el paciente me dice correctamente, funciona la sensibilidad propioceptiva. ¿Se dan cuenta? Eso es fácil. Entonces, la medicina tienes que agarrar el gusto, pero lo único que tienes que hacer es estudiar. ¿Estamos de acuerdo? Muy sensible. Esa es la sensibilidad propioceptiva consciente. Tanto la sensibilidad epicrítica como la propioceptiva consciente viajan en la médula espinal por los haces de Golgi-Burdach. Ahora ya sabes para qué sirven los cordones posteriores de la médula espinal. Por ahí estaban los haces de Golgi-Burdach, ¿te acuerdas? Que eran fascículos ascendentes, que yo te conté que van de la médula espinal al bulbo. Y van por los cordones posteriores. Y por ahí viaja la sensibilidad fina discriminativa, es decir, la sensibilidad epicrítica, pero también la propiocepción consciente, la percepción de posición, la percepción de movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes han escuchado hablar de una enfermedad venérea, que es la sífilis, el chancro, ¿verdad? Bien, pues la sífilis, hoy en día, obviamente, pues hay tratamiento fuerte para la sífilis, se trata a base de penicilinas, ¿correcto? Pero hay personas, pues, lamentablemente, que se descuidan en extremo, ¿no? Cuando la sífilis avanza, tenemos la sífilis primaria, avanza secundaria, avanza terciaria. La sífilis terciaria afecta el sistema nervioso. Y estamos hablando de la neurosífilis. La neurosífilis. Hoy en día ya no se ve, felizmente, porque la gente tiene cierta cultura, acude a un establecimiento de salud y se le inicia tratamiento, ¿verdad? Pero no se confíen, estamos en el Perú, en cualquier momento rebrota. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la neurosífilis terciaria la sífilis terciaria agarra el sistema nervioso y pregunta de examen para neurología. ¿Qué estructura del sistema nervioso afecta a la neurosífilis terciaria? En primer lugar, la neurosífilis terciaria lesiona los cordones posteriores de la médula espinal. ¿Estamos de acuerdo? Los cordones posteriores de la médula espinal. Entonces, un paciente que llegó al estadio de neurosífilis, un paciente que llegó al estadio de sífilis terciaria, o sea que ya pues dejó avanzar demasiado la enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? En estos pacientes se lesionan los cordones posteriores. ¿Qué alteración va a haber? Va a tener alteración de la percepción discriminativa, tacto fino, pero también no va a tener sentido de posición corporal, sentido de movimiento. En estos pacientes el tema es bastante triste, les los comento, porque estos pacientes no sienten la pisada, no sienten el suelo. Y es como que pisaras en falso. El paciente tiene que estar mirando el suelo y tiene que taconear fuerte para poder percibir en algo el suelo, tener la seguridad que está pisando. ¿Ustedes se imaginan sentir vacío abajo? Difícil, ¿verdad? Pero eso lo percibe un paciente. ¿Estamos claros? Ya saben entonces para qué sirven los cordones posteriores. Y la propiocepción inconsciente, esto es algo gracioso porque esto en ningún libro norteamericano lo encuentran. Los americanos lo niegan. No existe. No existe, ellos no creen en eso.
Pero esto lo he mezclado con la literatura francesa, porque los franceses, los otros padres de la neurología. Ahí está Dupuytren, Jean-Martin Charcot, toda esta playa de autores. Entonces, la propiocepción inconsciente viaja por los haces espinos cerebelosos, anterior y posterior. Los haces espinos cerebelosos, anterior y posterior. ¿Correcto? Propiocepción inconsciente. Es inconsciente, no se percibe. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Y quién te ha dicho a ti que toda la sensibilidad tiene necesariamente que percibirse? No. Hay sensibilidad que uno no percibe y esa es la propiocepción inconsciente. ¿Pero para qué sirve? Mantiene el tono muscular. Mantiene el tono muscular. ¿Correcto? Ya está. Eso es lo principal, lo que quiero que recuerden. Entonces ahí está. Aquí ya nos desatamos rápido. La sensibilidad exteroceptiva. Extero, ¿qué significa? El exterior, lo externo. ¿Me dejo entender? La sensibilidad exteroceptiva es la que informa sobre los estímulos del medio externo. Tacto, dolor, temperatura, presión, todo lo que puedas captar a través de la piel. Porque el órgano que te permite captar los estímulos externos en el cuerpo es la piel. Entonces, pues serán receptores cutáneos, receptores de la piel. Ahí tienes las terminaciones nerviosas libres, por ejemplo, terminaciones nerviosas libres que captan el dolor. Los discos de Merkel, ¿correcto? Y los corpúsculos de Meissner que captan el tacto. Los de Merkel captan el tacto protopático, el tacto grueso. Los de Meissner, el tacto fino, el tacto epicrítico. El bulbo de Krauss y las terminaciones de Ruffini captan la temperatura. El bulbo de Krauss capta el frío, las temperaturas bajas. Las terminaciones de Ruffini captan las temperaturas altas, el calor. ¿Se entiende la idea? Los corpúsculos de Pacini captan la presión a nivel de la piel, ¿correcto? Y bueno, vemos acá, ¿qué dice acá? Plexos en las raíces pilosas, plexos en la raíz de los folículos pilosos, también captan el tacto, sobre todo, por ejemplo, el tacto, cómo uno capta el viento, sobre la piel, porque el viento mueve los folículos pilosos. ¿Me dejo entender? Cuando uno siente el viento, hay folículos pilosos muy pequeñitos que uno ni ve. Mueve, entonces uno percibe el tacto por eso, ¿correcto? Bien, eso es la sensibilidad exteroceptiva, que se clasifica en protopática, epicrítica. Ahora sí les explico mejor. ¿Qué significa la raíz proto? Proto, ¿ah? Antiguo, primitivo, muy bien, proto. ¿No han escuchado hablar de protozoarios? ¿Verdad? Proto, primitivo, antiguo. ¿Me dejo entender? La sensibilidad protopática es la sensibilidad más antigua de la evolución. Y además está presente en todos los seres vivos. Si ustedes recuerdan, regresan a la primigenia, regresan al punto más básico, donde comenzó toda la historia de cada uno de nosotros que ahora estamos, bueno, ustedes ya van a ser colegas dentro de pronto. Pero ¿cuándo empezó esta aventura de querer ser médicos? Cuando alguna vez por primera vez en tu vida agarraste un libro de biología, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y qué dice la primera página de un libro de biología? O sea, ¿dónde comienza toda la historia? Definición de un ser vivo, ¿verdad? Siempre digo, no hay que olvidarse dónde comenzó uno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, definición de un ser vivo, claro, formado por células, todo el rollo, pero lo más importante, ¿qué diferencia un ser vivo de las estructuras no vivas? Que un ser vivo interactúa con el medio ambiente, si no, no está vivo. Así de claro, ¿se entiende? E interactúa con el medio ambiente porque tiene receptores, porque tiene algún tipo de sensibilidad que le permite captar los cambios. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cuál es el primer ser vivo en el que se le reconocen estructuras nerviosas? ¿Tienen idea? Porque una bacteria no, pues no se reconoce tampoco estructuras nerviosas, ¿no? El primer ser vivo en el cual se le reconocen estructuras nerviosas es la hidra.
la hidra, ¿correcto? Entonces, precisamente, desde una hidra se reconoce, la primera sensibilidad que se reconoce es dolor. Si te preguntaran así de manera casi como cultura general, ¿cuál es la forma de sensibilidad que apareció primero en la evolución y la que tiene hasta el ser vivo más primitivo con sistema nervioso? Es el dolor. Porque el dolor te permite protegerse de los estímulos nocivos. ¿Estamos de acuerdo? Yo no creo que una hidra esté haciendo tacto fino, esté reconociendo posición, no lo creo. Pero sí reconoce dolor. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces esa es la sensibilidad protopática, gruesa, no discriminativa. En cambio, la epicrítica es de más reciente evolución, fina, discriminativa. Y se plantea la hipótesis, y hasta el momento no hay quien demuestre lo contrario, es exclusivamente humana. La sensibilidad epicrítica exclusivamente humana. Hasta el momento se plantea eso y no hay quien demuestre lo contrario. Ustedes no van a ver jamás un animal agarrando un objeto tratando de reconocerlo, ¿no? Cuando un perro te quiere reconocer, ¿qué hace? Te huele. Te huele. Es lo que usa es la sensibilidad ósmica. Te huele. Pero el perro no lo vas a ver observándote, mirándote, tocándote, no. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ya saben. ¿Quedó claro? Bien. Ajá. Hablemos de la vía. La sensibilidad, la vía del tacto protopático. La vía del tacto protopático. Miren, la cosa es bien sencilla. Cuando uno habla de una vía nerviosa, está hablando de una secuencia de neuronas. Hablamos de primera, segunda, tercera neurona. Entonces, miren ustedes, la vía del tacto protopático, es decir, el tacto grueso. El receptor, por supuesto, está en la piel. En este caso, si es tacto grueso, estamos hablando de los discos de Merkel. ¿Correcto? Muy bien. Eso seguramente en histología les han hablado de los receptores. Muy bien. Entonces, la primera neurona, ¿dónde se encuentra? Miren, siempre la primera neurona, la primera neurona, ¿ven? La primera neurona siempre se encuentra, ¿se acuerdan el ganglio? Había un ganglio en la raíz posterior, en la raíz dorsal, el ganglio espinal, ¿se acuerdan? Perfecto. La primera neurona se encuentra en el ganglio espinal, en el ganglio de la raíz posterior. Ahí siempre va a estar. Lo cual, ¿qué había en un ganglio? Cuerpos neuronales. Yo coloquialmente le digo al ganglio, es algo así como el peaje, el permiso para entrar al sistema nervioso. Tú pagas tu peaje para seguir por la carretera. ¿Estamos de acuerdo? Igual. Tú entras y para entrar al sistema nervioso tienes que pagar tu entrada, tu peaje, en este caso, en el ganglio de la raíz dorsal. No existe forma sensibilidad alguna que no haga su estación primero en el ganglio de la raíz dorsal. Todas lo hacen, sin excepción. ¿Estamos claros? Muy bien, entonces así de simple. La primera neurona ingresa a la médula espinal. ¿Y dónde estará la segunda neurona? La segunda neurona se encuentra, no sé si lo he señalado, así. Bueno, la segunda neurona se encuentra en el asta posterior. Acá está escrito, ¿ven? Asta posterior de la sustancia gris. ¿Correcto? Asta posterior de la sustancia gris. Pero ahora viene lo más interesante y por lo cual se complica todo el mundo en neurología. ¿Qué pasa con el axón de esta segunda neurona? Mira lo que hace. Cruza la línea media. Si la segunda neurona está a la derecha, el axón se va a ir a la izquierda. Y si la neurona estaba a la izquierda, el axón se va a la derecha. ¿Por qué? Bueno, debe ser un tema evolutivo, pero la cosa es que cruza. ¿Estamos de acuerdo? Cruza la línea media y asciende. ¿Y hasta dónde va? Va hasta el tálamo. Va hasta el tálamo. ¿Correcto? Va hasta el tálamo. Por lo tanto, este axón es el que forma el haz espinotalámico anterior. ¿Se dan cuenta? Ese es el haz espinotalámico anterior. ¿Ok? Espinotalámico anterior. Entonces, ya sabes algo más. ¿Se acuerdan el haz espinotalámico anterior? Es un conjunto de axones ascendente, sensitivo, ¿verdad? Que va por el cordón anterior de la médula espinal. Ahí comenzamos. Luego dijimos que conduce información de sensibilidad táctil protopática, es decir, conduce tacto protopático. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora además sabes que está formado por axones de la segunda neurona.
está formado por axones de la segunda neurona, ¿correcto? Y algo más, llega al tálamo, ¿verdad? ¿A qué núcleo del tálamo? Ahí está, la tercera neurona se encuentra en el tálamo, en el núcleo, ese es el lazo espinotalámico anterior, y la tercera neurona se encuentra en el tálamo, en el núcleo ventral posterolateral, así se llama. Es decir, ahí termina el lazo espinotalámico anterior y ahí está la tercera neurona. Y la tercera neurona proyecta su axón hacia la corteza cerebral, de tal manera que se hace consciente esta información. ¿Quedó claro? Y fíjate, como cruzó a nivel de la médula espinal, entonces la información que se capta en la mitad, por ejemplo, la mitad derecha del cuerpo, llega a la corteza cerebral del lado izquierdo y viceversa. El cerebro siempre recoge información del lado opuesto del cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, simple. La otra vía es bastante parecida, bastante igual. La segunda vía es la vía de la sensibilidad termoalgésica. ¿Qué significa termoalgésica? Termo, temperatura. Algios, algésica, algesia, dolor. Dolor. ¿No han escuchado hablar de los analgésicos o de los anestésicos? Cuando uno habla de anestesia, anestesia es bloquear todas las sensibilidades. Con la anestesia tú bloqueas todas las formas de sensibilidad. Con la analgesia tú bloqueas solamente dolor. ¿Me entienden? Con la analgesia tú bloqueas dolor, con la anestesia bloqueas todas las formas de sensibilidad. Perfecto. Entonces, por eso, algios, algesia es dolor. Sensibilidad termoalgésica es temperatura y dolor. Primera neurona en el ganglio de la raíz posterior, ¿se dan cuenta? Es igualito. La segunda neurona en el asta posterior de la sustancia gris. ¿Y qué pasa con el axón de la segunda neurona? Cruza también la línea media, pero esta vez sube por el cordón lateral. Sube por el cordón lateral. Por eso se llama haz espinotalámico lateral. El anterior subía por el cordón anterior, este sube por el cordón lateral. Y el resto es igualito. La tercera neurona está en el tálamo, en el núcleo ventral posterolateral, el mismo núcleo. Y de ahí la tercera neurona manda sus axones a la corteza cerebral. ¿Quedó claro? Fácil. Ahora hablamos de la sensibilidad propioceptiva. ¿Te acuerdas que te hablé de la sensibilidad propioceptiva como la sensibilidad que te permite captar la posición, el movimiento? ¿Dónde están esos receptores? ¿Están en la piel? No. La sensibilidad propioceptiva no se capta en la piel. La sensibilidad propioceptiva también le llaman sensibilidad profunda. Los fisiólogos especialmente le llaman sensibilidad profunda. Recoge información, mira, ves, sus receptores están en músculos, tendones, articulaciones. Sus receptores están en músculos, tendones, articulaciones. Y recoge información sobre ubicación, posición, movimiento, que los europeos llaman sinestesia. Cines es movimiento, peso, fuerza. ¿Correcto? Entonces sobre eso es la sensibilidad propioceptiva. Y esta se divide en consciente e inconsciente. Consciente, percepción consciente de los estímulos que he mencionado, posición, movimiento. Inconsciente, no se percibe, pero ¿para qué sirve? Mantiene el tono muscular. Mantiene el tono muscular. ¿Se acuerdan que les dije? Muy bien, bastante claro. Y aquí está la vía. Miren, aquí aparece la tercera vía. Esta vía, mira la información que conduce. Vía de la sensibilidad epicrítica y además también propioceptiva consciente. ¿Estamos de acuerdo? Miren la información que conduce. La primera neurona siempre, eso es indiscutible. La primera neurona está en el ganglio de la raíz dorsal. ¿Se dan cuenta? Siempre la primera neurona está en el ganglio espinal, en el ganglio raquídeo o ganglio de la raíz dorsal. ¿Correcto?
Pero fíjate un detalle interesante. Esta misma primera neurona ingresa a la médula espinal, pero no ingresa a la sustancia gris, sino que sube por el cordón posterior de la médula. Sube por el cordón posterior de la médula y llega al bulbo. Entonces acá se forman los haces de Golgi-Burdach. Los haces o los fascículos de Golgi-Burdach. Ahora ya sabes, los haces o fascículos de Golgi-Burdach son axones de la primera neurona. Son axones de la primera neurona de esta vía. ¿Correcto? Van de la médula espinal al bulbo. Y además hay un detalle más con los haces de Golgi-Burdach. No ha cruzado la línea media. ¿Verdad? No han cruzado la línea media, por lo tanto llevan información del mismo lado del cuerpo. ¿Se dan cuenta? No han cruzado la línea media los haces de Golgi-Burdach. Llevan información del mismo lado del cuerpo. ¿Está claro? Muy bien. Finalmente llega al bulbo. Ahí está la segunda neurona. La segunda neurona está en el bulbo, en los núcleos de Golgi-Burdach, así se llaman. No hay que confundir los haces de Golgi-Burdach con los núcleos de Golgi-Burdach. Los núcleos de Golgi-Burdach se encuentran en el bulbo, en la cara posterior. Y los axones de estos haces de Golgi-Burdach, de estos núcleos, los axones de estos núcleos de Golgi-Burdach cruzan la línea media, ahora sí cruzan la línea media, y forman un fascículo, un haz que se llama el lemnisco medial. Forman un fascículo que se llama el lemnisco medial, que es un fascículo, un conjunto de axones que van del bulbo al tálamo y ha cruzado la línea media. ¿Correcto? Lleva información la misma, epicrítica y propioceptiva consciente. De ahí para arriba, el resto es igual. La tercera neurona está en el tálamo, en el mismo núcleo ventral posterolateral, y de ahí la neurona proyecta sus axones a la corteza cerebral, del lado contrario. Por lo tanto, como se dan cuenta, la información sensitiva siempre llega al hemisferio cerebral del lado opuesto. Pero en este caso, en esta vía, el cruce de la línea media no ha sucedido en la médula espinal, sino en el bulbo, más arriba. Los haces de Golgi-Burdach están formados por axones de primera neurona y además son del mismo lado, no han cruzado la línea media, recogen información del mismo lado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y por último, la sensibilidad propioceptiva inconsciente. La sensibilidad propioceptiva inconsciente, correcto, como les dije, no se percibe, mantiene el tono muscular, es conducida por los dos haces espinos cerebelosos, correcto, por los dos haces espinos cerebelosos. El anterior llamado cruzado y el posterior o no cruzado, ¿correcto? Bien, mira, les voy a graficar, miren, para que quede claro el asunto. A ver, creo que ahí está. Pintado de línea, con la línea de color rojo, ese es el haz espino cerebeloso anterior. Anterior, el cruzado, ¿correcto? Mientras que el que está pintado de azul, ese es el haz espino cerebeloso posterior, no cruzado. Creo que... ya, perfecto. Solamente para mencionar, estos haces prácticamente muy pocos lo mencionan, no tienen mayor utilidad clínica porque son inconscientes, pero miren, lo concreto. Los haces espinos cerebelosos conducen información propioceptiva inconsciente, que mantiene el tono muscular, ¿correcto? El haz espino cerebeloso anterior sube, llega hasta el mesencéfalo. Llega hasta el mesencéfalo y de ahí se mete al cerebelo. El haz espino cerebeloso posterior solamente llega hasta el bulbo y de ahí se mete al cerebelo, ¿correcto? El detalle característico es que siempre van a llegar al hemisferio cerebeloso del mismo lado. Esto es una gran diferencia. Esta es una gran diferencia entre el cerebro y el cerebelo. Y eso es importante que lo sepan. Esto es una gran diferencia entre cerebro y cerebelo.
El cerebro generalmente recoge información del lado contrario del cuerpo. En cambio, el cerebelo recoge información del mismo lado del cuerpo. El cerebelo contiene información homolateral, del mismo lado. En cambio, el cerebro contiene información contralateral. Ese es un concepto para neurología que nunca deben olvidar. ¿Ya? Muy bien. Y se acabó lo sensitivo. Hablemos de la sistematización motora. La información motora, vamos a hablar solamente de la motricidad voluntaria. No voy a hablar de motricidad involuntaria, ¿correcto? La información motora voluntaria, es decir, la voluntad, el deseo de ejecutar un movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Esto se va a originar, por supuesto, en la corteza cerebral, en el área motora. En el área motora, la voluntad parte de la corteza cerebral, no hay vuelta que darle. ¿Estamos claros? La corteza cerebral, entonces el área motora. De ahí parte el deseo, la voluntad de ejecutar un movimiento. De la corteza cerebral va a bajar un largo fascículo que se llama el haz córtico-espinal y va a llegar hasta la médula espinal. Vamos a ver cómo funciona esto. Miren, por lo tanto, la vía motora voluntaria tiene solamente dos neuronas. Dos neuronas. La primera neurona está en la corteza cerebral. Está en la corteza cerebral. Y su axón forma el haz córtico-espinal. Córtico-espinal, ¿me dejo entender? La segunda neurona está en la médula espinal, en el asta anterior, como dice ahí, en el asta anterior. La primera neurona le llaman motoneurona superior, la segunda neurona le llaman motoneurona inferior. La primera está en la corteza cerebral, en el área motora, sus axones forman el haz córtico-espinal o haz piramidal se le llama, y la segunda neurona, motoneurona inferior, está en el asta anterior, la sustancia gris de la médula espinal, y sus axones salen por el nervio raquídeo hacia el músculo. ¿Correcto? Muy bien, mira cómo es la historia. La primera neurona, se encuentra en la corteza cerebral. Miren ustedes van a ver siempre en los textos de neurología, van a ver este gráfico, como un hombrecito deformado así. ¿Se dan cuenta? Ya, este dibujito es un dibujo esquemático que se hace sobre la corteza cerebral, el área motora primaria, y se le conoce mundialmente como el homúnculus, homúnculo, que significa hombrecillo, el homúnculus de Penfield. ¿Quién fue Penfield? El doctor Wilder Penfield fue un neurocirujano norteamericano de la Universidad de Washington que, digamos, tuvo un gran apogeo en los años de 1950. Si ustedes se ubican en la fecha, 1950, estamos a escasos 5 añitos de haber terminado la Segunda Guerra Mundial. Después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, ustedes se imaginan, regresaban a sus países un montón de personas lisiadas, heridas de guerra. Me dejo entender, soldados inválidos, discapacitados, muchísima gente. ¿Correcto? Entonces, por supuesto que todas las familias de estos combatientes demandaron al gobierno norteamericano por los daños que habían causado. ¿Me dejo entender? Obviamente los familiares nunca están contentos con la guerra, es natural. ¿Correcto? Entonces, el gobierno norteamericano hizo una fuerte inversión a nivel de salud para rehabilitar a estas personas. Y no solamente en el campo rehabilitador, sino también en el campo quirúrgico. Y en ese sentido aparecen los neurocirujanos, entre ellos el doctor Wilder Penfield, que se atreve a hacer una neurocirugía bastante osada, que incluso lo han sacado en libros de terror. También los invito a revisar en internet, hay información sobre eso, sobre el doctor Wilder Penfield. Wilder Penfield se escribe, ¿cómo se llama? Él operaba pacientes despiertos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora lo presentan como una maravilla, creo que acá, no sé qué hospital acá en Lima, primera vez en el Perú, pioneros en hacer una neurocirugía con el paciente despierto para ver sus funciones. ¿Me dejo entender? Año 2020. Hace 70 años se hacía en los Estados Unidos. 70 años, 7 décadas. Más de 2/3 de un siglo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo se llama?
abría el cráneo con anestesia local, por supuesto, abría el cráneo todo, exponía el cráneo, el paciente estaba sujetado y todo, entonces le decían al paciente, por ejemplo, que cuente del 1 al 10. Cuente, señor, en voz alta del 1 al 10. Y Penfield comenzaba a colocar electrodos en la superficie del cerebro. Entonces veía que al colocar electrodos la lengua se desviaba, o los ojos se movían, o la cara se torcía, o comenzaba a temblar una mano. ¿Me dejo entender? Entonces lo que hizo Penfield es prácticamente un estudio funcional de la corteza cerebral y prácticamente comprobó lo que más de 40 años antes, en 1909, el alemán Corbinian Brodmann, no sé si han escuchado de las áreas del cerebro, las áreas corticales, 52 áreas, esas fueron descritas por un histólogo, por un profesor alemán, Corbinian Brodmann, que a punta de microscopio describió, y solamente miró, él comenzaba a intuir las funciones. Es impresionante cómo con pocos recursos, y hoy en día tienen de todo y no descubren nada. ¿Estamos de acuerdo? Hoy día hasta tienen celulares, cuando hace 60 años con un aparatito con menor memoria que un celular llegaron a la luna. ¿Correcto? Entonces, eso es pues la habilidad humana. El cerebro no lo reemplaza ninguna máquina. Entonces, Penfield demuestra funcionalmente las teorías de Brodmann. Entonces Penfield hace este gráfico. Hay un dibujo muy bonito, una fotografía, los invito a buscar en internet donde está Wilder Penfield haciendo el dibujo digamos en una pizarra. Entonces, esto se llama el homúnculo, donde ven ustedes la zona para la cara, la lengua, la zona para el miembro superior, la zona para el tronco, la zona para el miembro inferior. Y esto es el área motora. Entonces todos los axones parten la vía córtico-espinal de esta región. Estos axones van a recorrer, mira, ve, las diferentes partes. La cápsula interna. La cápsula interna es una franja, es un pasaje de sustancia blanca. Es un pasaje de sustancia blanca, ¿correcto? Va a recorrer el brazo posterior de la cápsula interna. Luego pasa al mesencéfalo, donde ocupa los pedúnculos cerebrales. Luego pasa a la protuberancia, donde ocupa los rodetes piramidales. Luego pasa al bulbo, que no está graficado acá, donde ocupa las pirámides vulvares. Por eso es que a este haz córtico espinal también le llaman haz piramidal, porque baja por las pirámides vulvares. Y justo antes de entrar a la médula, cuando llega a la parte baja del bulbo, ocurre un fenómeno. Miren, esto es el hemisferio cerebral, digamos, izquierdo, la mitad izquierda del cerebro, ¿correcto? De acá están bajando una gran cantidad de axones, ¿correcto? Bajan por el lado izquierdo del tronco encefálico, y cuando está por entrar a la médula, en la parte baja del bulbo, mira lo que ocurre. 80-90% de fibras se separan y decrusan, es decir, cruzan la línea media. Es decir, no todo el haz cruza, no todo, sino hasta un 90%. Hasta un 90% de las fibras cruza la línea media y forma el haz córtico espinal lateral. O también le llaman piramidal cruzado, pues porque cruzó la línea media. Mientras que hasta un 20% o 10% de fibras no cruza y forma el haz córtico espinal anterior o piramidal no cruzado. ¿Quedó claro? Muy bien. Pero les comentaré de que este haz piramidal que no cruzó acá, finalmente termina cruzando a nivel de los segmentos medulares. O sea que al final prácticamente el 100% cruza. Por lo tanto, así como el cerebro recogía la sensibilidad del lado contrario del cuerpo, también comanda la motricidad del lado contrario del cuerpo. ¿Se entiende la idea? O sea, el cerebro trabaja sobre el lado contrario del cuerpo. El cerebro tiene el mapa del lado opuesto del cuerpo. ¿Estamos claros? Ahí está, eso se llama la decusación. La palabra en neuroanatomía, decusar, significa cruzar la línea media. ¿Ok? Y forma estos haces, córtico espinal lateral y córtico espinal anterior. Y ahí está lo que les decía. Ese es el haz córtico espinal lateral que ya ha cruzado, pues el que cruzó, y hace sinapsis en el asta anterior de la sustancia gris. El haz córtico espinal anterior que no había cruzado termina cruzando
en el mismo segmento medular y hace sinapsis en el asta anterior de la sustancia gris. Y ahí está la segunda neurona. La segunda neurona está en el asta anterior de la sustancia gris y de aquí sale hacia el músculo del lado contrario del cuerpo. ¿Quedó claro? ¿Se entendió, doctores? Bien. ¿Estamos con la hora? Continuamos la siguiente clase. Gracias por su atención.